El ferry, el trotamundos polar, zarpaba de Sajalín a las 7 de la tarde. Yo, Ruslan Petrov, de 34 años, estaba en cubierta observando cómo la costa se alejaba lentamente. Mi regreso a casa tras 2 meses de trabajo por turnos en una plataforma petrolífera debía comenzar con esta corta travesía. La noche de noviembre era gélida. El termómetro marcaba solo 2 grados sobre cero, y el viento cortante del mar de Oyotsk calaba hasta los huesos. La mayoría de los pasajeros prefirieron refugiarse en los cálidos camarotes y salones, pero yo, acostumbrado a las duras condiciones, decidí quedarme un rato en cubierta. Después de la estrechez de la plataforma petrolífera, necesitaba espacio abierto. ¿Tampoco puedes estar dentro? Escuché una voz femenina a mi derecha. Me giré y vi a una chica de unos 25 años con una llamativa chaqueta roja con capucha de piel. El viento le alborotaba el pelo oscuro. Allí dentro se agobia uno, respondí. Después de 2 meses en una caja de hierro, necesito aire, aunque haga frío. Te entiendo, asintió ella. Me llamo Vita. Vita Soboleva. Ruslan. Me presenté, estrechando la mano que me tendía, cubierta por un cálido guante. ¿Plataforma Sajalín 2? Preguntó, señalando el logo de mi chaqueta. Sí, ingeniero mecánico. ¿Y tú? Oceanógrafa. Vuelvo de una estación de investigación. Estudiamos las migraciones de ballenas y los cambios en la temperatura del agua. 2 meses de observaciones, y ahora a casa con los datos. Entablamos conversación. Resultó que teníamos mucho en común. A ambos nos gustaba el mar, trabajábamos por turnos y valorábamos la soledad. Nuestra charla se prolongó durante unos buenos 40 minutos, hasta que el viento, que arreciaba cada vez más, nos obligó a entrar. En el salón de pasajeros hacía calor y había mucha gente. El ferry estaba lleno en aproximadamente 2/3. Obreros que volvían del turno, algunas familias con niños, parejas de ancianos. Vi a un grupo de jóvenes con el mismo chándal, seguramente algún equipo. Vita asintió con la cabeza en su dirección. Jugadores de voleibol. Han ido a una competición. Nos acomodamos junto a una ventana. Una camarera nos trajo té. Fuera ya había oscurecido, y solo las luces del ferry se reflejaban en el agua negra. El estrecho de la Pérouse, que separa Sajalín de Hokkaido, es famoso por su carácter impredecible. Incluso con un tiempo relativamente tranquilo, aquí suele haber un fuerte oleaje. El pronóstico anunciaba un aumento del viento por la noche, observó Vita, mirando su teléfono móvil. Hasta 20 metros por segundo. No pasa nada, este ferry ha visto cosas peores, respondí. El trotamundos polar es un barco fiable, lleva navegando por aquí unos 15 años. Qué equivocado estaba. Los primeros indicios de que algo iba mal aparecieron sobre las 9 de la noche. La sacudida aumentó y el ferry empezó a escorarse notablemente hacia estribor. Al principio nadie le dio mucha importancia, pensé. Bah, las olas. Pero entonces se oyó un extraño crujido metálico que me puso la piel de gallina. ¿Qué es eso?, preguntó Vita, agarrándose instintivamente al reposabrazos del asiento. No tuve tiempo de responder. Por megafonía se escuchó la voz tranquila, pero tensa, del capitán. Estimados pasajeros, les rogamos que mantengan la calma. Debido a fallos técnicos y al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, les rogamos a todos que se pongan los chalecos salvavidas. Los miembros de la tripulación les acompañarán a los puntos de reunión. En el salón se hizo un silencio que, un segundo después, se transformó en un murmullo de voces alarmadas. Vi cómo una joven madre abrazaba a sus 2 hijos, cómo un anciano con bastón se levantaba con dificultad de su asiento, cómo los jugadores de voleibol, que hasta hacía un minuto jugaban ruidosamente a las cartas, se ponían de repente serios. «Quédate cerca», le dije a Vita, y ella asintió. Los miembros de la tripulación actuaron de forma clara y organizada. Repartían los chalecos salvavidas,
ayudaban a ponérselos y dirigían a los pasajeros. Pero en sus ojos se leía lo que no podían decir en voz alta. La situación era grave. Vita y yo recibimos chalecos salvavidas de color naranja brillante. Mientras me abrochaba el mío, noté que el barco se escoraba aún más. Las cosas empezaron a caer de los estantes. Alguien gritó cuando el café caliente de una taza volcada se derramó sobre sus rodillas. «Ruslan», dijo Vita en voz baja. «La temperatura del agua ahora es de unos 4 grados. En esas aguas, sin ropa protectora, una persona no puede aguantar más de 20 minutos». Asentí. Al trabajar en la plataforma, recibíamos formación en seguridad con regularidad. Sabía que tenía razón. De repente, se fue la luz. Durante unos segundos nos quedamos en completa oscuridad. Luego se encendió la iluminación de emergencia, tenue, rojiza, y en ese momento el ferry se estremeció como si hubiera chocado contra una roca. Se oyó un crujido ensordecedor, seguido del chirrido del metal que se desgarraba. «¡Todos a cubierta! ¡Inmediatamente!», gritó uno de los miembros de la tripulación. Empezó el pánico. La gente corrió hacia las salidas, empujándose unos a otros. Agarré a Vita con fuerza de la mano, intentando no perderla entre la multitud. Nos abríamos paso hacia la salida más cercana cuando el barco se escoró tanto que era casi imposible mantenerse en pie. «¡Agárrate a los pasamanos!», grité, agarrándome a una barandilla metálica en la pared. Salimos a la cubierta exterior. El viento y la lluvia nos azotaban la cara. A la tenue luz de las lámparas de emergencia, vi cómo los miembros de la tripulación intentaban bajar los botes salvavidas, pero la fuerte escora del barco lo hacía prácticamente imposible. «Se hunde», susurró Vita, y en su voz no había pánico, solo una fría constatación del hecho. Miré al agua, miré al... negra, despiadada, ya inundaba la cubierta inferior. Hasta la orilla no había menos de 5 kilómetros. La oscura franja de tierra apenas se adivinaba en el horizonte. «Tenemos que deshacernos de todo lo pesado», dije, dejando caer la mochila y desabrochándome la gruesa chaqueta. «Quédate solo con los documentos, si están en una funda impermeable». Vita asintió y siguió mi ejemplo. A nuestro alrededor, la gente hacía lo mismo. Algunos lloraban, otros rezaban, algunos gritaban buscando a sus familiares. De repente, un grito infantil resonó desde la cubierta inferior. Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia allí. Vita me gritó algo, pero el viento se llevó sus palabras. En la cubierta inferior, el agua ya llegaba hasta las rodillas. Una niña pequeña, de unos 7 años, estaba de pie, agarrada a una barandilla y gritando. No había nadie cerca. «¡Ven aquí!», grité, extendiendo los brazos. «¡Rápido!». Ella me miró con los ojos muy abiertos por el terror, pero no se movió. «¡Ay! Mamá!», sollozó. «Encontraremos a tu mamá», prometí, aunque sabía que no podía garantizarlo. «Pero primero tenemos que salir de aquí». Tomé a la niña en brazos y corrí de vuelta. El agua subía con una velocidad aterradora. Cuando regresamos a la cubierta superior, la situación había empeorado. El ferry se había inclinado aún más, y ahora parecía que iba a volcarse en cualquier momento. «¿Es ella tu mamá?», le pregunté a la niña, señalando a una mujer que se movía frenéticamente por la cubierta, buscando desesperadamente a alguien. «¡Mamá!», gritó la niña, y la mujer se giró. Su reencuentro duró solo unos segundos. Entonces, se oyó un crujido ensordecedor, y la cubierta bajo nuestros pies comenzó a ceder. «¡Salten!», gritó alguien. «¡El barco se está volcando!». Vi a Vita junto a la borda. Me estaba saludando con la mano. Corrí hacia ella, pero en ese momento el barco se estremeció en su agonía final. Perdí el equilibrio y caí, golpeándome dolorosamente contra la cubierta, y entonces todo se dio la vuelta. Literalmente. El ferry se inclinó bruscamente y la gente comenzó a ser arrastrada al agua. Gritos, chapoteos, crujidos de estructuras que se rompían,
Todo se fundió en una cacofonía de pesadilla. Sentí cómo me arrastraba una ola. El frío me abrasó el cuerpo, me faltó el aliento. Lo último que vi antes de que me cubriera el agua fue el rostro de Vita. Ella también estaba en el agua, a unos metros de mí, y nuestras miradas se cruzaron por un instante. Y luego, solo hubo agua negra y helada. La primera bocanada de aire después de la inmersión fue como una descarga eléctrica. El agua helada me quemó los pulmones, y por un momento pensé que era el final. Pero el instinto de supervivencia resultó ser más fuerte. Salí a la superficie, jadeando desesperadamente por aire. A mi alrededor reinaba el caos. Gritos, chapoteos de agua, oscuridad, rota solo por los raros destellos de las luces de emergencia del ferry que se hundía. El vagabundo polar se hundía, girando gradualmente con la quilla hacia arriba. Su oscura silueta contra el cielo nocturno se asemejaba a una ballena moribunda. ¡Vita!, grité, mirando a mi alrededor. ¡Vita! No hubo respuesta. Las olas me zarandeaban como a una astilla, y el frío ya comenzaba a entumecer mis movimientos. El chaleco salvavidas me mantenía a flote, y le daba gracias al destino por haber tenido tiempo de ponérmelo. No muy lejos, divisé un objeto flotando en el agua. Al acercarme, me di cuenta de que era parte de un banco de madera de la cubierta. Me aferré a él, obteniendo al menos algún apoyo en el mar embravecido. ¡Ayuda! ¡Alguien! Resonó un grito femenino a mi derecha. Giré la cabeza y vi a Vita. Se debatía en el agua a unos 15 metros de mí, tratando de mantenerse a flote. Su chaleco salvavidas parecía estar dañado. Uno de sus lados se había desinflado. ¡Aguanta!, grité, y sin soltar mi improvisado apoyo, intenté remar hacia ella con la mano libre. Las olas trabajaban en mi contra. Cada metro me costaba un enorme esfuerzo. Los dedos se me entumecían por el frío, la respiración se volvía superficial. Pero seguí luchando. Cuando casi había alcanzado a Vita, una enorme ola nos cubrió a ambos. Durante unos segundos perdí la orientación, y cuando salí a la superficie, Vita no estaba por ninguna parte. ¡Vita!, grité desesperado. ¡Aquí! Llegó una voz débil desde algún lugar a la izquierda. Me giré y la vi. Se agarraba a un contenedor de plástico flotante, aparentemente de la cocina del barco. Su rostro estaba blanco como la tiza, sus labios morados. Con enorme dificultad, logré acercarme a ella, aún arrastrando conmigo el trozo de banco. «Agárrate a esto», le dije, empujando el banco hacia ella. «Tu chaleco está dañado». «Gracias», exhaló, aferrándose a la madera. Pensé que era el final. «Todavía no», respondí, aunque yo mismo no estaba seguro de ello. Miramos a nuestro alrededor. A nuestro alrededor, la gente se debatía en el agua. Algunos gritaban, otros luchaban en silencio contra las olas. El ferry casi se había hundido por completo. Solo una parte de la popa aún se veía sobre la superficie. «Tenemos que nadar hacia la orilla», dije, señalando la franja de tierra apenas visible en la oscuridad. «De lo contrario, nos congelaremos». «No estoy segura de poder», admitió Vita. Su voz temblaba, como todo su cuerpo. «Apenas siento las manos. Tenemos que intentarlo. Juntos. Te ayudaré». Me puse a buscar a mi alrededor algo que pudiera ayudarnos. No muy lejos de nosotros, flotaba un trozo grande de espuma de poliestireno, probablemente parte del revestimiento o el aislamiento del ferry. «Espera aquí», le dije a Vita, y reuniendo mis últimas fuerzas, nadé hacia él. Al alcanzar el poliestireno, lo arrastré de vuelta hacia Vita. Era una placa de forma irregular de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros, lo suficientemente grande para que ambos pudiéramos agarrarnos a ella. «Toma», jadeé, empujándole el poliestireno. «Agárrate a esto, y no sueltes el banco tampoco».
Vita asintió y se aferró al poliestireno. Noté que sus movimientos se estaban volviendo cada vez más lánguidos, una señal de que empezaba a sufrir hipotermia. Tenemos que movernos, dije. Movernos constantemente. No dejes que el frío te venza. Empezamos a avanzar lentamente hacia la orilla, impulsándonos con las piernas y ayudándonos con una mano, mientras con la otra nos agarrábamos a nuestra balsa improvisada. El progreso era desesperadamente lento. A nuestro alrededor se estaba desarrollando una tragedia. Vi a uno de los jugadores de voleibol ayudando a una anciana a mantenerse a flote. Vi a la madre que había conocido con la niña intentando desesperadamente mantener la cabeza de la niña fuera del agua. Vi cuerpos flotando inmóviles en la superficie. Ruslan, susurró Vita al cabo de un rato. No siento las piernas. Sigue moviéndote, insistí. Háblame. Cuéntame sobre tu trabajo, sobre lo que sea. Yo. Estudio ballenas. Empezó, y su voz sonaba extrañamente distante. Ballenas grises. Migran. Miles de kilómetros. Son tan fuertes. Y tú eres fuerte, dije. Lo lograremos. Sigue hablando. Mi estación. En el Cabo. 30 empleados. Soy la más joven. Su habla se estaba volviendo cada vez más incoherente, y sus movimientos, cada vez más débiles. Me di cuenta de que ambos estábamos al límite. El frío se calaba hasta los huesos, cada respiración costaba un mundo. De repente, oí el rugido de un motor. Al principio pensé que era una alucinación causada por la hipotermia, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte. ¿Lo oyes?, le pregunté a Vita. «¡Es un bote!». Ella no respondió. Tenía los ojos cerrados, la cabeza apoyada en el poliestireno. «¡Vita!», la sacudí. «No te duermas. ¿Me oyes? La ayuda está cerca». Sus párpados temblaron. Asintió débilmente. «Aquí», grité, agitando la mano libre. «Estamos aquí». En la oscuridad apareció la silueta de una pequeña lancha. Un haz de luz recorría la superficie del agua, sacando de la oscuridad escombros flotantes y personas. «¡Por aquí!», grité hasta quedarme afónico. El haz de luz nos iluminó. Entrecerré los ojos por el brillo, y cuando los abrí, la lancha ya se estaba acercando. «¡Agárrense!», gritó alguien desde el barco. «Ahora les ayudaremos». Dos hombres con chalecos salvavidas y linternas se inclinaron por la borda. Uno de ellos lanzó un salvavidas. «Primero ella», jadeé, empujando a Vita hacia el círculo. «Está casi inconsciente». Los hombres asintieron. Uno de ellos se inclinó por la borda y, agarrando a Vita por el chaleco salvavidas, con la ayuda de su compañero, la subió a la lancha. «Ahora usted», me gritó, lanzándome el círculo de nuevo. Lo agarré, pero me di cuenta de que mis manos estaban tan congeladas que apenas me obedecían. El hombre, al ver mis dificultades, saltó al agua, le llegaba hasta el pecho, la lancha era muy pequeña, y me ayudó a llegar a la borda. Junto con el segundo rescatista, me subieron a la cubierta. Caí al fondo de la lancha, respirando con dificultad. Vita yacía cerca, envuelta en una manta térmica. Tenía los ojos cerrados, pero vi cómo subía y bajaba su pecho. Estaba viva. «Gracias», jadeé cuando también me echaron una manta térmica encima. «No hay nada que agradecer», respondió uno de los rescatistas. «Somos pescadores del pueblo más cercano. Vimos cómo el ferry se hundía y salimos de inmediato». Miré a mi alrededor. Ya había unas 10 personas rescatadas en la pequeña lancha. Todos se veían igual que Vita y yo, mojados, congelados, al borde del agotamiento. «¿Cuántos hemos sobrevivido?», pregunté. El pescador negó con la cabeza. «No lo sé. Hemos recogido a todos los que hemos podido encontrar en este sector. Otros barcos también han salido, pero en un agua así».
No terminó la frase. Entendía lo que quería decir. En agua a 4 grados de temperatura, sin equipo especial, una persona no puede sobrevivir más de 20 o 30 minutos. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde el naufragio? ¿Media hora? ¿Una hora? Había perdido la noción del tiempo. La lancha se dirigió hacia la orilla. Yo yacía envuelto en una manta térmica y miraba el cielo oscuro. La lluvia había cesado, y entre las nubes aparecían las estrellas. Tan lejanas, frías, indiferentes a las tragedias humanas. «Vita», susurré, girando la cabeza hacia ella. «Lo logramos. Sobrevivimos». Ella sonrió débilmente, sin abrir los ojos. «¿Sabes?», susurró. «Siempre pensé que si me encontraba en el mar, las ballenas vendrían a ayudarme. Una tontería, ¿verdad?» «No es una tontería», respondí, extendiendo la mano y tocando sus dedos helados. «No es una tontería en absoluto». La lancha siguió avanzando hacia la orilla. Ya se veían las luces del pueblo costero. Pero sabía que, incluso cuando llegáramos a tierra firme, nuestra lucha por la supervivencia aún no habría terminado. La hipotermia es un enemigo insidioso, y sus efectos pueden manifestarse incluso horas después del rescate. Miraba el rostro pálido de Vita y el de los otros supervivientes, y pensaba en aquellos que se habían quedado en las oscuras aguas del estrecho, en aquellos a quienes no habíamos podido rescatar, en aquellos cuyos nombres ni siquiera llegaríamos a conocer. Pero delante estaba la costa, la luz y la esperanza de salvación. Acercarse a la orilla se antojaba interminable. Cada minuto se estiraba como horas, mientras nuestro pequeño bote luchaba contra las olas. Temblaba de frío a pesar de la manta térmica. Los dientes me castañeteaban con tanta fuerza que temía partírmelos. «Aguanten», repetía uno de los pescadores que manejaba la lancha. «Ya casi llegamos». No soltaba la mano de Vita. Sus dedos estaban helados, pero me apretaba débilmente la palma en respuesta, la única confirmación de que aún estaba consciente. Cuando el bote, por fin, tocó el muelle, nos recibió un grupo de personas con linternas. Alguien gritaba dando órdenes. Otro bajaba al agua para ayudarnos a salir. «Primero los inconscientes», ordenó un hombre con uniforme del Ministerio de Situaciones de Emergencia. A 2 pasajeros, que estaban en estado crítico, los subieron de inmediato a unas camillas y se los llevaron. Luego le tocó el turno a Vita. «Yo mismo», dije cuando los rescatistas se acercaron a ella. Reuniendo las últimas fuerzas, me puse de pie. El mundo entero se balanceaba como en la cubierta de un barco en plena tormenta. Las piernas no me respondían, las manos me temblaban, pero aún así logré levantar a Vita en brazos. Era ligera como una niña, o tal vez la adrenalina me daba fuerzas. «Por aquí», indicó uno de los rescatistas sujetándome del codo. Subí por la endeble escalerilla y pisé tierra firme. Nunca antes me había parecido tan segura, tan valiosa. Unos pasos por el muelle y me esperaban los médicos con una camilla. «Acuéstela aquí», dijo una enfermera. «Y usted también debería tumbarse». Con cuidado, deposité a Vita en la camilla. Su pelo mojado se extendía sobre la sábana blanca. Su rostro estaba pálido, con un tono azulado. Pero abrió los ojos y me miró. «Gracias», susurró. «No hay de qué», respondí, y en ese momento mis piernas cedieron. Me sujetaron unos brazos fuertes. Lo último que recuerdo, antes de perder el conocimiento, es el ulular de las sirenas de las ambulancias y la luz brillante de los reflectores, que me deslumbraba. Cuando recuperé la conciencia, estaba acostado en una cama en una pequeña sala. A mi alrededor se afanaba gente con batas blancas. Alguien me tomaba la tensión, otro me ponía una vía. El cuerpo estaba envuelto en mantas calientes y tenía bolsas de agua caliente pegadas al pecho y al abdomen. «¿Dónde estoy?», carraspeé. Me ardía la garganta, como si hubiera tragado agua salada, lo que, por cierto, no estaba lejos de la verdad. En el hospital comarcal del pueblo de Nevelsk,
respondió la enfermera. Le trajeron aquí después del naufragio del ferry. Está a salvo. ¿Vita? Pregunté. La chica que estaba conmigo. En la habitación de al lado. Estará bien, me tranquilizó la enfermera. Tiene una hipotermia severa, pero su vida no corre peligro. Cerré los ojos, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas me abandonaba. Habíamos sobrevivido. Realmente, habíamos sobrevivido. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas se salvaron? Pregunté, abriendo los ojos de nuevo. La enfermera dudó antes de responder. Luego dijo en voz baja. Aún no se sabe con certeza. La operación de rescate continúa. Pero de los 120 pasajeros a bordo, hasta ahora solo se han rescatado 48. Volví a cerrar los ojos. Menos de la mitad. ¿Y cuántos más se encontrarán con vida? En semejante agua, con semejante clima. Descanse, dijo la enfermera, ajustando la manta. Necesita recuperar fuerzas. Me hundí en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas. Soñaba que volvía a estar en el agua, que volvía a luchar contra las olas, que volvía a oír los gritos de la gente que se ahogaba. Me despertaba bañado en sudor frío, asfixiándome, y volvía a dormirme para regresar a la misma pesadilla. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me desperté definitivamente. Fuera era de día. La luz del sol, tan brillante después de la pesadilla nocturna, inundaba la habitación. Bienvenido de vuelta, oí una voz familiar. Girando la cabeza, vi a Vita. Estaba sentada en una silla de ruedas junto a mi cama, pálida, con profundas ojeras, pero viva y consciente. ¿Cómo estás? Pregunté, intentando levantarme sobre los codos. Mejor de lo que cabría esperar, respondió con una sonrisa débil. Hipotermia severa, un poco de deshidratación, contusiones y rasguños. Pero los médicos dicen que en una semana estaré como nueva. Me alegro de oírlo. Me dejé caer de nuevo sobre la almohada. ¿Cuánto he dormido? Casi un día. Ahora son las 2 de la tarde. Estabas en mucho peor estado que yo. Los médicos decían algo sobre hipotermia de 3er grado y shock. Asentí. Eso explicaba por qué me sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. Me dolía cada músculo. Me estallaba la cabeza y la piel de las manos y los pies estaba extrañamente sensible, como después de una quemadura. ¿Qué pasa con los demás? Pregunté. Vita bajó la mirada. Rescataron a 54 personas, dijo en voz baja. La búsqueda continúa, pero hay poca esperanza. Ha pasado demasiado tiempo. Cerré los ojos. 66 personas. 66 vidas truncadas en las heladas aguas del estrecho. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué se hundió el ferry? Pregunté. Aún no hay una versión oficial, respondió Vita. Pero corren rumores de que hubo un corrimiento de la carga debido al fuerte oleaje. El ferry transportaba varios camiones con equipo pesado. Por lo visto, no estaban bien sujetos, y cuando empezó a sacudirse, se soltaron y abrieron un boquete en el casco. Sonaba plausible. Recordé aquel chirrido metálico que habíamos oído antes de que sonara la alarma. Ya nos han interrogado los investigadores, continuó Vita. Vinieron a verme por la mañana. A ti también vendrán, en cuanto los médicos lo permitan. Asentí. Por supuesto, habrá una investigación. Posiblemente, juicios. Los culpables serán castigados, pero eso no devolverá a los que han muerto. ¿Cómo te encuentras? Pregunté, cambiando de tema. ¿Físicamente? Como si me hubiera arrollado un tren. Esbozó una sonrisa débil. Psicológicamente. No lo sé. Todavía no he asimilado del todo lo que ha pasado. Parece que ha sido solo una pesadilla. Entiendo, respondí. A mí me pasa lo mismo. Guardamos silencio durante un rato. Luego Vita dijo, «Sabes, no dejo de pensar en el momento en que volviste a por mí en el agua. Podrías haber nadado hasta la orilla,
habrías tenido muchas más posibilidades de sobrevivir. No, no podía, respondí. No podía dejarte allí. ¿Por qué? Si apenas me conoces. Me quedé pensando. En realidad, ¿por qué? Nos habíamos conocido solo unas horas antes de la catástrofe. Pero en el momento en que la vi en el agua, luchando por su vida, la pregunta ¿por qué? Ni siquiera surgió. Porque eres una persona, dije al fin. Y porque en esos momentos o seguimos siendo humanos o dejamos de serlo. Vita asintió, y vi cómo le brillaban las lágrimas en los ojos. Gracias, dijo simplemente. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y entró una enfermera con una bandeja. «Oh, ha despertado», se alegró. «Justo traía la comida. Y usted, jovencita, también debería volver a la cama. El médico solo ha permitido 15 minutos de visita». Vita asintió, y con la ayuda de la enfermera, se levantó de la silla de ruedas. «Vendré a verte más tarde, si los médicos me dejan», me dijo. «Te estaré esperando», respondí. Después de que se fueron, intenté comer. La comida del hospital era sencilla, pero en ese momento me pareció increíblemente sabrosa. No me había dado cuenta de lo hambriento que estaba hasta que vi la bandeja con la sopa y las gachas. Después de comer me sentí mejor. Recobré fuerzas e incluso pude ir solo al baño, aunque cada paso me dolía en todo el cuerpo. De vuelta en la cama, encendí el pequeño televisor que colgaba en la pared de enfrente. Prácticamente todos los canales transmitían noticias sobre el naufragio del Peregrino Polar. Imágenes de la operación de rescate, entrevistas con los supervivientes, comentarios de expertos. El número oficial de muertos había aumentado a 72. Otras 10 personas constaban como desaparecidas, pero la esperanza de encontrarlas con vida era prácticamente nula. Apagué el televisor. Ver aquello superaba mis fuerzas. Por la noche, como había prometido, vino Vita. Esta vez ya podía caminar sola, aunque lentamente. «Los médicos dicen que mañana te pueden dar el alta», dijo, sentándose en el borde de mi cama. «A mí ya me dejan ir hoy, pero he decidido quedarme hasta la mañana. De todos modos, no tengo a dónde ir». «¿No tienes conocidos aquí?», pregunté. «No, soy de Yuzhno-Sajalinsk. ¿Y tú?» «De Jabarovsk. Yo tampoco conozco a nadie aquí». Guardamos silencio, pensando en lo mismo. ¿Qué hacer ahora? Ambos habíamos perdido todas nuestras pertenencias en el naufragio. Documentos, dinero, teléfonos. Todo se había quedado en las mochilas que tiramos antes de acabar en el agua. «Ha venido un representante de la naviera mientras dormías», dijo Vita. «Prometen ayudar con los documentos temporales, los billetes de vuelta a casa y la indemnización por las cosas perdidas. Pero eso lleva tiempo». «¿Cuánto?» 5 o 7 días, según él. Burocracia. Suspiré. Una semana en una ciudad desconocida sin dinero ni documentos. No era la perspectiva más halagüeña. «Tengo una idea», dijo Vita de repente. «Mi estación de investigación está cerca de aquí, en la bahía Tijaya. Está a solo 30 kilómetros. Ahora mismo casi no hay nadie allí. La temporada de observaciones ha terminado. Solo queda el encargado. Pero hay habitaciones libres, comida, todo lo necesario. Podríamos quedarnos allí un tiempo, mientras se solucionan los trámites de los documentos». Me quedé pensando. La propuesta era tentadora. La alternativa era un hostal barato, que posiblemente pagaría la compañía, o un alojamiento temporal en un punto de ayuda a los damnificados, organizado por las autoridades locales. «No suena mal», dije. «¿Estás segura de que nos recibirán allí?» «Absolutamente. He llamado a Stepanich. Es nuestro encargado. Ya está al tanto de la situación y nos está esperando. Ha dicho que mandará un coche a buscarnos por la mañana». «Entonces, está decidido», asentí. «Gracias, Vita. Es lo menos que puedo hacer por la persona que me ha salvado la vida». Sonrió, y esta vez su sonrisa era más cálida, más viva.
Hablamos hasta bien entrada la noche. Nos contamos cosas sobre nosotros, sobre nuestras vidas, trabajos, aficiones. Resultaba extraño, pero después de sobrevivir juntos a una situación extrema, entre nosotros no quedaban barreras. Hablamos con franqueza, con honestidad, sin los filtros sociales que suelen estar presentes cuando se conoce a gente. Supe que Vita tenía 27 años, que era de Vladivostok, que se había graduado en biología en la Universidad Federal del Extremo Oriente y que llevaba 5 años estudiando mamíferos marinos, que tenía un hermano mayor que trabajaba como capitán de un buque pesquero y que sus padres vivían en Yuzhno-Sajalinsk, a donde se habían mudado hacía 3 años. Ella supo que yo tenía 34, que había nacido en Komsomolsk del Amur, que me había graduado en ingeniería en la Universidad Técnica de Khabarovsk y que llevaba los últimos 8 años trabajando en plataformas petrolíferas, que estaba divorciado, no tenía hijos y que la mayor parte del tiempo la pasaba trabajando por turnos o viajando en vacaciones. Cuando la enfermera vino por tercera vez a recordarle a Vita que tenía que volver a su habitación, nos despedimos a regañadientes. «Hasta mañana», dijo, marchándose. «Descansa. Mañana nos espera una nueva aventura». «Espero que menos extrema que la anterior», respondí con una sonrisa. Aquella noche las pesadillas no volvieron. Dormí profundamente y me desperté descansado, aunque el cuerpo aún me dolía. Por la mañana vino el médico, me examinó y anunció que me podían dar el alta. «Pero no se exceda en los próximos días», me advirtió. «Su organismo ha sufrido un gran estrés. Necesita tiempo para recuperarse». Agradecí al médico y a las enfermeras que me habían atendido. Me dieron un conjunto de ropa de hospital, la mía había tenido que tirarla, y una bolsa con artículos de aseo básicos. Vita me esperaba en el pasillo, vestida con el mismo conjunto de hospital. A su lado había un hombre bajo y fornido de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y una barba canosa. «Ruslan, este es Stepanich», me presentó. «Nuestro encargado y manitas». «Nikolai Stepanovich», corrigió él, tendiéndome una mano callosa. «Pero todo el mundo me llama Stepanich». Intercambiamos un apretón de manos. Su agarre era firme, su mirada, directa y escrutadora. «He oído hablar de usted, joven», dijo. «Vitulia me ha contado cómo la salvó. Lo respeto». «Nos salvamos mutuamente», respondí, echando una mirada a Vita. «Así suele ser», observó Stepanich con filosofía. «Bueno, ¿listos para irnos? El coche está esperando». Salimos del hospital. El día era claro, soleado, pero frío. El aire de noviembre calaba hasta los huesos, sobre todo después del calor del hospital. Me estremecí con la fina chaqueta de hospital. «Tome». Stepanich nos tendió 2 parcas gruesas. Me imaginé que no tendrían nada que ponerse. Nos pusimos las chaquetas agradecidos. Nos quedaban grandes, pero eran cálidas y seguras. El coche de Stepanich resultó ser un destartalado pero robusto todoterreno UAZ Patriot. Subimos y Stepanich arrancó el motor. «El camino no es corto», dijo, saliendo del aparcamiento. 1 hora y media o 2, dependiendo del estado del camino de tierra. Ayer llovió. Podría estar embarrado. Me recliné en el asiento, mirando por la ventana. Salimos de Nevelsk y nos dirigimos a lo largo de la costa. A nuestra derecha se extendía el mar, el mismo que casi se lleva nuestras vidas. Hoy parecía tranquilo, casi amigable, pero sabía lo engañoso que podía ser esa calma. Vita estaba sentada a mi lado, también mirando por la ventana. Su perfil sobre el paisaje marino parecía dibujado con el pincel fino de un artista talentoso. «¿En qué piensas?», pregunté en voz baja. Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi el reflejo de mis propios pensamientos. «En lo extraña que es la vida», respondió. «Hace 2 días no sabíamos de la existencia del otro. Luego vivimos juntos el momento más terrible de nuestras vidas. Y ahora nos dirigimos a un lugar que considero mi segundo hogar.
La vida es impredecible. Estuve de acuerdo. Y a veces los acontecimientos más terribles conducen a giros inesperados. Ella asintió y volvió a mirar por la ventana. Yo también. El camino serpenteaba a lo largo de la costa, acercándose a la orilla o adentrándose en pequeños bosques. A veces pasábamos por pequeños pueblos de pescadores, algunas casas, barcos varados en la orilla, redes secándose al viento. «Ya casi hemos llegado», dijo Stepanich cuando el camino comenzó a descender hacia una pequeña bahía rodeada de acantilados bajos. «Ahí está nuestra estación». Vi un conjunto de pequeños edificios situados en una elevación junto a la costa. El edificio principal era de 2 plantas, con grandes ventanales que daban al mar. Cerca había varios edificios auxiliares y algo parecido a una torre de vigilancia. «Bienvenido a la bahía de Tijaya», dijo Vita, y en su voz oí cálidos matices de regreso a casa. La estación de investigación en la bahía de Tijaya resultó ser justo lo que necesitábamos, un lugar apartado y tranquilo donde recuperar fuerzas después de la pesadilla vivida. Situada en un pequeño cabo, la estación constaba de un edificio principal de 2 plantas, varias construcciones auxiliares y una torre de vigilancia. Todo era sencillo, funcional, pero acogedor. Stepanich nos mostró nuestras habitaciones en el segundo piso. Eran pequeñas pero luminosas, con ventanas que daban al mar, muebles sencillos, una cama, una mesa, una silla, un armario, todo lo necesario y nada superfluo. «Acomódate», dijo Stepanich. «En el armario encontrarás ropa. Siempre tenemos de sobra, por si alguno de los empleados se moja durante las observaciones. Los tamaños, claro, quizás no te queden perfectos, pero hay variedad. Los baños están al final del pasillo, son compartidos, pero ahora, aparte de nosotros 3, no hay nadie en la estación, así que no habrá problema. Os espero en 1 hora para comer». Se fue, dejándonos instalarnos. Abrí el armario y, en efecto, encontré varios conjuntos de ropa, vaqueros, camisas de franela, jerseys, camisetas. Todo sencillo, práctico, claramente usado, pero limpio y en buen estado. Elegí algunas prendas de mi talla y me fui al baño. Una ducha caliente era justo lo que necesitaba. Me quedé bajo el chorro de agua, sintiendo cómo mis músculos tensos se relajaban gradualmente, cómo se lavaba no solo el olor a hospital, sino también, me parecía, el miedo de los últimos días. Cerré los ojos, y por un instante me encontré de nuevo en las heladas aguas del estrecho, y el corazón se me encogió al recordarlo. Abrí los ojos bruscamente, volviendo a la realidad. Tenía que aprender a vivir con esos recuerdos. Después de la ducha, al vestirme con ropa limpia, me sentí casi una persona normal. Los vaqueros me quedaban un poco anchos de cintura y las mangas de la camisa de franela eran cortas, pero eran minucias. Bajando al primer piso, encontré una espaciosa cocina-comedor. Stepanich hacía magia en la cocina, mientras Vita, ya cambiada con vaqueros y un jersey azul, cortaba pan. «Ah, ya estáis aquí», me saludó Stepanich. «Justo a tiempo. Sentaos». Me senté a una gran mesa de madera. A través del ventanal se veía la bahía, tranquila, protegida de los vientos por los acantilados. El agua estaba casi inmóvil, reflejando las nubes bajas. «Es bonito aquí», dije. «Y tanto», respondió Stepanich, poniendo una olla grande con algo que olía de maravilla sobre la mesa. «Llevo 20 años aquí, y cada día es como el primero. Siempre ves algo nuevo, una puesta de sol inusual, una ballena en la bahía, o la niebla que se posa sobre los acantilados como algodón». Vita sonrió mientras ponía los platos. «Stepanich es un poeta en el fondo», dijo, «aunque en su vida anterior fue contramaestre en un barco pesquero». «Así fue», asintió Stepanich. «Le dediqué 30 años al mar antes de que me jubilaran en tierra. Y luego llegué aquí, a la estación. Y me di cuenta de que había estado preparándome para esto toda mi vida». Sirvió una abundante sopa de pescado, auténtica,
de pescador, con trozos grandes de pescado blanco, patatas y hierbas aromáticas. «Atacad», dijo. «Después de todo lo que habéis pasado, necesitáis comer bien, recuperar fuerzas. No nos hicimos de rogar». La sopa de pescado estaba deliciosa. No recordaba cuándo había comido algo tan sabroso por última vez. O quizás no era la sopa de pescado, sino que la vida misma, después de lo vivido, parecía más dulce. «¿Qué pensáis hacer ahora?», preguntó Stepanich cuando empezamos a tomar el té con galletas. «¿Después de recuperar los documentos?». Me quedé pensando. Siendo sincero, no había pensado en eso. Los acontecimientos de los últimos días me habían descolocado tanto que los planes a largo plazo me parecían algo abstracto. «Supongo que volveré a Yabarovsk», dije. «Tengo un piso allí. Y luego, no sé, quizás vuelva a la plataforma. Mi próximo turno debería empezar en 3 semanas, si la empresa no me encuentra un reemplazo». «¿Y tú?», Stepanich le preguntó a Vita. «A Yuzhno-Sayalinsk», respondió ella. «Tengo que procesar los datos que hemos recopilado durante la temporada. Menos mal que todas las observaciones se enviaban directamente al servidor, si no, 2 meses de trabajo se habrían perdido junto con mi portátil». «Menos mal», asintió Stepanich. «Aquí a veces se nos va la conexión durante varios días, sobre todo cuando hay tormenta». Después de comer, Stepanich se fue a ocuparse de algunos asuntos domésticos, y Vita y yo salimos a la veranda que rodeaba la casa. El día estaba tranquilo, sin viento, a pesar de ser noviembre. El sol asomaba a veces entre las nubes, proyectando reflejos dorados sobre el agua. «¿Damos una vuelta?», propuso Vita. «Te enseño los alrededores». Nos pusimos chaquetas abrigadas y nos fuimos a explorar el territorio de la estación. Vita me enseñó el laboratorio donde se llevaban a cabo las investigaciones, el almacén con el equipo, la dársena para los botes. Luego subimos a la torre de observación, una estructura alta con una plataforma acristalada en la parte superior. «Desde aquí observamos a las ballenas», dijo Vita cuando llegamos arriba. «Cuando hace buen tiempo, se ve a varios kilómetros a la redonda. La vista desde la torre era impresionante. La bahía Tijaya se extendía ante nosotros como en la palma de la mano, y detrás de ella se abría el mar, infinito, de color gris azulado, que se fundía con el cielo en el horizonte. Allí», Vita señaló hacia el noroeste, «está el estrecho de la Perús, donde nosotros». No terminó la frase, pero yo entendí. «Donde casi morimos». «Es extraño», dije, «verlo desde aquí, desde una distancia segura». «Sí», asintió ella, «como si no nos hubiera pasado a nosotros, como si fuera un sueño que se desvanece poco a poco». «Pero no fue un sueño», dije en voz baja, «y esas personas murieron de verdad». Vita asintió en silencio. Estábamos uno al lado del otro, mirando al mar, cada uno sumido en sus pensamientos. Luego, de repente, me tomó la mano. «¿Sabes?», dijo ella. «Cuando era pequeña, mi abuela me contaba que cada persona tiene una estrella en el cielo. Y cuando alguien muere, su estrella cae al mar y se convierte en parte de él. Por eso a veces el mar brilla por la noche. Son las estrellas de los que se fueron». «Bonita leyenda», respondí, apretando su mano. «Sí», sonrió tristemente. «Ya sé que es solo plancton bioluminiscente, pero a veces apetece creer en cuentos de hadas». Bajamos de la plataforma y caminamos por la orilla. Un estrecho sendero conducía a una pequeña playa de guijarros, protegida del viento por las rocas. Las olas rompían perezosamente en la orilla, dejando huellas húmedas en las piedras. «¿Se está bien aquí?», dije, sentándome en una gran roca. «Tranquilo». «Sí», asintió Vita, acomodándose a mi lado. «Me encanta este lugar, sobre todo en temporada baja, cuando casi no hay nadie. Solo tú, el mar y el cielo». Nos sentamos en silencio, escuchando el murmullo de las olas y el graznido de las gaviotas. Una extraña paz descendió sobre mí,
como si después de todo lo vivido por fin pudiera simplemente respirar, simplemente existir. Ruslan, dijo Vita de repente, quiero pedirte algo. Por supuesto, respondí. Lo que quieras. Cuéntame sobre ti. No sobre el trabajo o los estudios, de eso ya hemos hablado. Sobre quién eres en realidad. ¿Qué te gusta? ¿A qué tienes miedo? ¿Con qué sueñas? Me quedé pensativo. Una pregunta extraña, pero después de lo que habíamos pasado juntos, era bastante natural. Me gusta el mar. Empecé. Siempre me ha gustado. Por eso elegí trabajar en la plataforma, aunque podría haber trabajado en tierra firme. Ingenieros mecánicos hacen falta en todas partes. Me gustan los libros, sobre todo la ciencia ficción antigua y las novelas de aventuras. Tengo miedo. Supongo que al sinsentido. Me da pánico vivir una vida y darme cuenta de que no ha tenido sentido, ¿entiendes? Vita asintió. Y sueño. Sonreí con ironía. Suena atópico, pero sueño con una casa propia junto al mar. Pequeña, sencilla, pero mía. Para despertarme con el sonido de las olas y dormirme mirando las estrellas por la ventana. ¿Y tú? Ella guardó silencio, ordenando sus pensamientos. Me gusta todo lo que vive, dijo finalmente. Las plantas, los animales, sobre todo la fauna marina. Me gusta observarlos, entenderlos, aprender de ellos. Tengo miedo a la soledad, no a la de estar físicamente solo, sino a la de que nadie te entienda. Y sueño. Sueño con hacer algo importante, algo que ayude a que este mundo sea un poco mejor de lo que era antes de mí. La miré, y me pareció que la veía por primera vez. No solo una chica a la que el destino había unido a mí en una situación extrema, sino una persona con su propio mundo interior, profundo y complejo. ¿Sabes? Dije. Me parece que después de lo que hemos vivido, ya no seremos los mismos. Por supuesto, asintió ella. Estos acontecimientos cambian a las personas, a veces para bien, a veces para mal. ¿Y cómo crees que nos han cambiado a nosotros? Se quedó pensando, mirando al mar. Creo que nos hemos vuelto más sensibles a la vida, dijo al fin, a entender su valor, a ver la belleza en las cosas sencillas. Al menos, eso es lo que siento yo. Sí, estuve de acuerdo. Yo también. Como si antes hubiera mirado al mundo a través de un cristal turbio, y ahora se hubiera vuelto transparente. Nos quedamos sentados en la orilla hasta el atardecer. El sol se hundía lentamente en el mar, tiñendo el cielo y el agua de tonos dorados y púrpuras. Era tan hermoso que cortaba la respiración. Por momentos como este merece la pena vivir, dijo Vita en voz baja. Solo pude asentir en respuesta. Cuando volvimos a la estación, Stepanich ya había preparado la cena. Sencilla pero abundante, pescado frito, puré de patatas, ensalada de col fresca. ¿Qué tal el paseo?, preguntó, sirviendo té caliente en las tazas. Genial, respondió Vita. Le he enseñado a Ruslan nuestros dominios. ¿Y qué le ha parecido? Stepanich me miró. Un lugar maravilloso, respondí con sinceridad. Entiendo por qué se quedó aquí 20 años. Stepanich asintió con satisfacción. Un lugar con mucha energía, dijo. Aquí el alma descansa. Muchos vienen aquí para pasar la temporada y se marchan siendo otras personas. Después de la cena, nos trasladamos al salón, una acogedora habitación con chimenea, estanterías llenas de libros y un sofá viejo pero cómodo. Stepanich encendió el fuego y pronto la habitación se llenó de calor y el crepitar de la leña. ¿Queréis ver las noticias?, preguntó, señalando el televisor en la esquina. Seguro que hablan de vuestro accidente. Vita y yo intercambiamos una mirada. No, respondió ella por los dos. Hoy no. Lo entiendo, asintió Stepanich. Entonces, ¿ponemos música? Tengo aquí una colección de vinilos, de la época soviética.
Se acercó al viejo tocadiscos que había en una esquina de la habitación y sacó con cuidado un disco de su funda. «¿Qué os parece, Vizbor?», preguntó. «Mi amor, solecito del bosque». «Estupendo», sonrió Vita. Un minuto después, la habitación se llenó con la voz cálida y ligeramente ronca del bardo. Canciones sobre las montañas, sobre el mar, sobre la amistad y el amor. Sencillas, sinceras, conmovedoras. Me senté en un sillón junto a la chimenea, escuché la música y miré el fuego. La tensión de los últimos días me iba abandonando gradualmente. En su lugar, sentía una extraña sensación, una mezcla de gratitud por el rescate, tristeza por los fallecidos y una nueva sensación, aún indefinida, relacionada con Vita. Cuando el disco terminó, Stepanich se levantó. «Bueno, creo que me voy a la cama», dijo. «Ha sido un día largo. No os quedéis despiertos hasta muy tarde, necesitáis descansar». Nos deseó buenas noches y se retiró a su habitación en la dependencia contigua al edificio principal. Nos quedamos solos. Vita echó un tronco más a la chimenea y se sentó a mi lado en el sofá. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo extraña que es la vida», respondí, repitiendo sus propias palabras, las que dijo en el coche. «Hace 2 días luchábamos por sobrevivir en agua helada y hoy estamos sentados junto al fuego escuchando a Vizbor». «Sí», sonrió. «La vida es impredecible y frágil». Guardamos silencio, observando el fuego. Luego ella dijo en voz baja: «¿Sabes? Cuando estaba en el agua y mi chaleco salvavidas empezó a desinflarse, pensé que era el final. No sé nadar bien, sobre todo con ropa, y el agua estaba tan fría. Sentía cómo las fuerzas me abandonaban. Y entonces apareciste tú». Se giró hacia mí, y en sus ojos se reflejaban las llamas. «Nunca lo olvidaré, Ruslan. Nunca». «Yo tampoco», respondí. «No olvidaré cómo te aferrabas, cómo no te rendías». Nos miramos fijamente, y algo no dicho flotaba entre nosotros, algo que había nacido allí, en el agua helada, y se había fortalecido aquí, en la calidez y la seguridad. Vita fue la primera en apartar la mirada. «Supongo que realmente deberíamos irnos a la cama», dijo, levantándose. «Mañana podemos ir al pueblo a preguntar por los documentos». «Sí, claro». Yo también me levanté. Apagamos el fuego de la chimenea y subimos al primer piso. Nos detuvimos frente a las puertas de nuestras habitaciones. «Buenas noches, Ruslan», dijo Vita. «Buenas noches», respondí. Ella sonrió y desapareció tras la puerta de su habitación. Entré en la mía y me senté en la cama. A través de la ventana se veía la luna reflejada en las tranquilas aguas de la bahía. Observaba el paisaje y pensaba en lo impredecible que es la vida, y en que a veces los acontecimientos más terribles pueden conducir a los giros más inesperados. Aquella noche dormí sin sueños, un sueño profundo y reparador, como el de alguien que ha pasado por el infierno y ha regresado. Los días siguientes se fundieron en un ritmo extraño y pausado, como si el tiempo se hubiera ralentizado para darnos la oportunidad de recuperarnos, reflexionar sobre lo sucedido y encontrar un nuevo equilibrio. Cada mañana comenzaba igual. Me despertaba con los primeros rayos de sol, me duchaba, bajaba a la cocina, donde Stepanich ya estaba preparando el desayuno. Vita se unía a nosotros un poco más tarde. Resultó que no era madrugadora. Comíamos, hablábamos de los planes del día y luego cada uno se ocupaba de sus asuntos. Stepanich se encargaba de las tareas domésticas. En la estación siempre había trabajo que hacer. Vita solía sentarse en el laboratorio, procesando los datos de las observaciones que, afortunadamente, se habían guardado en el servidor. Yo ayudaba a Stepanich con las reparaciones. Resultó que mis conocimientos de ingeniería eran suficientes para ser útil en la reparación del generador, la bomba de agua y una docena de otros mecanismos que constantemente requerían atención. Al tercer día de nuestra estancia en la estación, Vita y yo fuimos a Nebelsk. Stepanich nos prestó su UAC
y fuimos a arreglar los papeles. En la oficina de la naviera nos dieron documentos de identidad provisionales, una pequeña cantidad de dinero como primera indemnización, y nos prometieron que la indemnización completa se pagaría una vez finalizada la investigación. ¿Cuánto tiempo tardará?, le pregunté al joven empleado que se ocupaba de nuestro caso. Mínimo un mes, respondió, sin levantar la vista de los papeles. Quizás más. La investigación acaba de empezar. Vita y yo intercambiamos una mirada. Un mes era más de lo que esperábamos. Después de la oficina de la naviera, fuimos a la comisaría local, donde nos interrogaron sobre los acontecimientos de aquella noche. Los detectives fueron amables, pero insistentes, especialmente interesados en los detalles técnicos. Si hubo algún balanceo antes del accidente, si escuchamos algún sonido inusual, si vimos cómo se aseguraba la carga. Parece que se están tomando muy en serio la versión de negligencia por parte de la tripulación, dijo Vita cuando salimos de la comisaría. O de los armadores, asentí. Si la carga estaba mal sujeta, es su responsabilidad. Entramos en un centro comercial y compramos lo más esencial: cepillos de dientes, artículos de afeitado para mí, cosméticos para Vita, ropa interior, calcetines. Las cosas más básicas, para no sentirnos completamente dependientes de la ayuda de los demás. Mira. Vita se detuvo frente al escaparate de una librería. ¿Entramos? Pasamos casi una hora en la librería, eligiendo lo que leeríamos por las noches junto a la chimenea. Yo cogí una colección de cuentos de Jack London. Por alguna razón, quería releer sus historias de supervivencia en las duras condiciones del norte. Vita eligió un tomo de poemas de Brodsky y un libro de divulgación científica sobre mamíferos marinos. Cuando volvimos a la estación, ya estaba oscuro. Stepanich nos recibió con noticias. «Han llamado de la empresa de usted», le dijo a Vita. Preguntaban cómo se sentía y cuándo pensaba volver al trabajo. «¿Y qué les has dicho?», preguntó ella, quitándose la chaqueta. «Que todavía se está recuperando de lo que pasó y que no puede dar una fecha exacta. Dijeron que lo entendían y que estaban dispuestos a esperar». Vita asintió aliviada. «Gracias, Stepanich. La verdad es que todavía no me veo preparada para volver a la oficina». «Claro que no estás preparada», masculló. «Después de semejante estrés, necesitas tiempo. Y tus ballenas no van a desaparecer». Por la noche, después de cenar, nos acomodamos junto a la chimenea con nuestros nuevos libros. Stepanich, disculpándose, se fue a su habitación. Tenía un resfriado y decidió acostarse temprano. Nos quedamos solos. El crepitar de los leños en la chimenea, la cálida luz de la lámpara de mesa, el olor a leña quemada, todo creaba un ambiente de confort y paz. Abrí un libro de London y empecé a leer, pero pronto me di cuenta de que no estaba mirando las páginas, sino a Vita. Estaba sentada en un sillón, con las piernas recogidas, totalmente absorta en la lectura. Los reflejos de las llamas jugaban en su rostro, iluminando su perfil y haciéndolo parecer un camafeo antiguo. Ella sintió mi mirada y levantó la cabeza. «¿Qué?», preguntó con una leve sonrisa. «Nada», respondí. «Simplemente, estás guapa». Ella se ruborizó ligeramente y bajó los ojos. «Gracias», dijo en voz baja. «Tú también». Nada mal. Nos reímos, y la tensión que se había creado por un instante entre nosotros se desvaneció. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, señalando mi libro con la cabeza. «London. Amor a la vida. Un cuento sobre un hombre que luchó por sobrevivir en la tundra». «¿Y cómo terminó?». «Sobrevivió». Sonreí. «Como nosotros». Ella asintió, y una expresión pensativa apareció en su rostro. «Sabes», dijo, «no dejo de pensar en los que no sobrevivieron. En esas 72 personas. ¿Quiénes eran? ¿Qué sueños? ¿Qué planes tenían? ¿Qué querían hacer en esta vida, pero no les dio tiempo?
Dejé el libro a un lado. Esa pregunta también me atormentaba a mí. Recuerdo a la niña pequeña, dije, a la que encontré en la cubierta inferior. Tendría 7 años, no más. Se la entregué a su madre antes de que el ferry se hundiera. Me pregunto si sobrevivieron. Podríamos averiguarlo, propuso Vita. En Internet deben de haber listas de los fallecidos y los supervivientes. Negué con la cabeza. No estoy seguro de estar preparado para eso. Todavía no estoy preparado. Ella asintió, comprensiva. Yo tampoco. Pero algún día tendremos que afrontarlo. No podemos estar escondidos aquí para siempre, en nuestro pequeño refugio. Lo sé, suspiré. Pero por ahora estoy bien aquí. Tranquilo. Yo también, reconoció ella. Por primera vez en mucho tiempo me siento en mi sitio. Es raro, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado. No es raro, repliqué. Hemos pasado por un estrés tremendo. Ahora el organismo y la psique se están recuperando, y lo hacen mejor en un ambiente tranquilo y seguro. Hablas como un psicólogo, sonrió ella. En la plataforma nos enseñan los fundamentos de la psicología de la supervivencia, expliqué. Cómo lidiar con el estrés, cómo ayudar a otros en situaciones extremas. Es una parte estándar de la formación. Una habilidad útil, asintió ella. Especialmente en nuestro caso. Nos quedamos en silencio, mirando el fuego. Entonces Vita dijo de repente: Me da miedo volver a la vida normal. Me da miedo no ser capaz. ¿Por qué? Pregunté. Porque después de una experiencia así, todo parece diferente. Trivial, insignificante. Alguien llega tarde a una reunión, alguien no entrega un informe a tiempo, alguien dice algo fuera de lugar. ¿Acaso eso importa después de haber mirado a la muerte a la cara? Entendía de qué hablaba. Yo mismo sentía lo mismo. Creo que se pasará, dije. Con el tiempo. Nos adaptaremos. Encontraremos un nuevo equilibrio. Apreciaremos la vida más, pero al mismo tiempo, seremos capaces de funcionar en el mundo normal. Espero que tengas razón, suspiró. Porque la alternativa es quedarnos aquí para siempre, como ermitaños. No es la peor alternativa, bromeé. Especialmente con un cocinero como Stepanich. Ella se rió, y su risa fue como un rayo de sol en un día nublado. Brillante, cálida, viva. ¿Nos vamos a dormir?, propuso cuando el fuego en la chimenea empezó a apagarse. Mañana Stepanich ha prometido enseñarnos la bahía Lazurnaya, que está a un par de kilómetros de aquí. Vámonos, acepté, levantándome del sofá. Apagamos la luz y subimos. En la puerta de nuestras habitaciones nos detuvimos, como cada noche. Buenas noches, Ruslan, dijo ella. Buenas noches, Vita, respondí yo. Pero esta vez no se escondió tras la puerta de inmediato. Dio un paso hacia mí y, ligera, casi imperceptiblemente, tocó mi mejilla con sus labios. Gracias por estar aquí, susurró, y se metió rápidamente en su habitación. Me quedé en el pasillo, tocándome la mejilla con los dedos, donde aún conservaba el calor de sus labios. Y sonreía como un idiota. Los días siguientes trajeron un nuevo giro en nuestra relación. Nos hicimos más cercanos, no solo física sino también emocionalmente. Hablábamos más, compartíamos más confidencias, confiábamos más el uno en el otro. Poco a poco se fue formando un vínculo que era más profundo que la amistad, pero aún no llegaba a ser algo más. Stepanich, al parecer, lo entendía todo, pero no se entrometía por tacto. Simplemente creaba las condiciones para que pudiéramos estar juntos. Organizaba paseos conjuntos, nos dejaba a solas por las noches, preparaba cenas especialmente deliciosas. Al quinto día de nuestra estancia en la estación, el tiempo empeoró. Del mar llegó una tormenta, no tan fuerte como la de la noche del naufragio, pero lo suficientemente intensa como para levantar olas altas y llenar el aire de salpicaduras saladas. Vita y yo estábamos en el mirador,
observando cómo las olas rompían contra los acantilados que protegían la bahía. El viento nos despeinaba, pero dentro del espacio acristalado hacía calor y se estaba seco. «Es precioso, ¿verdad?», dijo Vita, sin apartar la vista del mar embravecido. «Da miedo, pero es precioso». «Sí», asentí, de pie a su lado. «Como tantas cosas en este mundo». Se giró hacia mí, y en sus ojos se reflejaba el cielo, gris, tormentoso, con destellos de luz entre las nubes. «Ruslan», dijo en voz baja, «¿qué pasará cuando nos vayamos de aquí? Con nosotros, quiero decir». La miré, y comprendí que no sabía la respuesta. No sé qué pasará mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. Solo sé que ahora, en este momento, soy feliz de estar a su lado. «No lo sé», respondí con sinceridad, «pero sé que no quiero perder esto que ha surgido entre nosotros». Ella asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. «Yo tampoco», dijo, «no quiero perderlo». Y entonces hice lo que llevaba varios días queriendo hacer. La atraje hacia mí y la besé. Sus labios estaban cálidos, suaves, con un ligero sabor a chicle de menta. Respondió al beso, al principio con timidez, luego con más decisión. Cuando nos separamos, sonreía, con esa sonrisa especial que transforma el rostro, lo hace resplandecer desde dentro. «Ahora sí que hemos sobrevivido», dijo. Y comprendí que tenía razón. Porque sobrevivir no es solo seguir respirando, es seguir sintiendo, amando, esperando. Y nosotros estábamos haciendo todo eso, de pie en el mirador en medio de la tormenta, en una pequeña y tranquila bahía en el fin del mundo. Por la noche, cuando la tormenta se intensificó y la lluvia golpeaba el tejado como miles de pequeños tamborileros, estábamos sentados los tres junto a la chimenea. Vita, Stepanich y yo. El viejo marinero contaba historias de su vida, de lejanas travesías, de países que había visto, de tormentas que había superado. Una vez, decía, dando un sorbo a su té caliente con ron, nos pilló una tormenta tan fuerte cerca de las costas de Alaska que pensamos que era el fin. Olas de la altura de un edificio de 5 pisos, el viento te tiraba al suelo, el barco crujía como si fuera a desintegrarse en cualquier momento. 3 días estuvimos dando bandazos como una astilla. No podíamos preparar comida, la cocina estaba inundada. Dormíamos por turnos, atados a las literas. Y luego, tan repentinamente como había empezado, la tormenta cesó. ¿Y sabéis qué vi cuando salí a cubierta? Vita y yo negamos con la cabeza. Un arco iris, dijo Stepanich, enorme, que abarcaba todo el cielo. Un extremo se hundía en el mar, el otro en las montañas de la costa. Nunca en mi vida había visto nada más hermoso. Se quedó callado, mirando al fuego, como si viera allí aquel arco iris. Así es la vida, continuó. Después de la peor tormenta puede llegar el arco iris más hermoso. Lo importante es no rendirse, agarrarse a la cubierta y creer que la tormenta acabará pasando. Vita y yo intercambiamos una mirada. En sus palabras había una sabiduría sencilla pero profunda, forjada por años de lucha contra la furia del mar. «Gracias, Stepanich», dijo Vita, apretando su mano callosa. «Por todo». Él tosió con timidez y se levantó. «Bueno, me voy. Los huesos viejos necesitan descansar, pero vosotros quedaros el tiempo que queráis. A los jóvenes les viene bien hablar junto al fuego». Se fue, dejándonos a solas. Estuvimos sentados en silencio durante un buen rato, escuchando cómo la lluvia golpeaba el tejado, cómo el viento aullaba en la chimenea, cómo crepitaban los leños en la chimenea. «¿En qué piensas?», preguntó Vita, apoyando la cabeza en mi hombro. «En que Stepanich tiene razón», respondí. «Después de la tormenta realmente puede llegar un arco iris». Ella sonrió y se acurrucó más cerca de mí. «Sabes», dijo, «nunca he creído en el destino.
Pensaba que cada persona elige su propio camino. Pero después de todo lo que ha pasado, a veces me parece que una fuerza superior a nosotros nos ha unido. Puede ser, estuve de acuerdo. O tal vez sea simplemente una casualidad. Dos personas que se encuentran en el mismo lugar al mismo tiempo y que deciden ayudarse mutuamente. ¿Y luego enamorarse? ¿Eso también es casualidad? La miré, a su rostro iluminado por la suave luz de la chimenea, a sus ojos en los que se reflejaban las llamas. No, dije. Eso ya es una elección. Nuestra elección. Ella sonrió y se acercó a mí. Nuestros labios se encontraron, y en ese beso había de todo. Gratitud por el rescate, alegría por estar vivos, esperanza en un futuro que de repente parecía luminoso y lleno de posibilidades. Aquella noche no nos separamos en la puerta de nuestras habitaciones. Entramos juntos en la mía, y allí, bajo el ruido de la lluvia y el aullido del viento, encontramos otra forma de celebrar la vida que nos había sido concedida. Y fue algo precioso, sencillo, puro, sin palabras ni promesas innecesarias. Dos personas que habían pasado por el infierno y regresado, encontrando consuelo y alegría el uno en el otro. Por la mañana, la tormenta amainó. El sol asomó entre las nubes y el mundo volvió a ser brillante y nítido. Salimos a la terraza con tazas de café y observamos cómo la naturaleza revivía tras el temporal. «Mira», Vita señaló al cielo, «un arco iris». Y efectivamente, sobre la bahía se extendía un arco iris, brillante, multicolor, como pintado por la mano firme de un artista. Stepanich tenía razón, sonreí. Después de la tormenta llega el arco iris. Vita me tomó de la mano, y así nos quedamos, contemplando ese milagro de la naturaleza, ese símbolo de esperanza y renovación. Y comprendí que la curación, no solo física sino también anímica, por fin había comenzado. 2 semanas se esfumaron. Cada día estaba lleno de cosas sencillas, pero importantes. El trabajo en la estación, paseos por los alrededores, charlas junto a la chimenea, noches tranquilas abrazados. Vita y yo habíamos creado, como si dijéramos, nuestro propio mundo, protegido de las tormentas exteriores. Pero la realidad no podía quedarse para siempre a las puertas de nuestro refugio. Al 15º día de nuestra estancia en la bahía Tijaya, llamaron de la naviera. Nuestros documentos estaban listos. La indemnización había sido transferida a las cuentas que abrimos en el banco local. Nos ofrecían pagar el viaje hasta nuestro lugar de residencia. ¿Cuándo tienen previsto partir?, preguntó una voz amable al otro lado del teléfono. Vita y yo intercambiamos una mirada. Ese momento tenía que llegar inevitablemente, pero ninguno de los dos estábamos preparados. ¿Podemos pensarlo hasta mañana?, preguntó Vita. Por supuesto, respondió la voz. Llámenme cuando tengan la fecha decidida. Colgó el teléfono y me miró. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. No sabía qué responder. Por un lado, no podíamos escondernos eternamente en ese acogedor capullo que habíamos creado. Teníamos trabajo, obligaciones, una vida fuera de la bahía Tijaya. Por otro lado, la idea de separarme de Vita me provocaba un dolor casi físico. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero sé que no quiero perderte. Se acercó y me abrazó. Yo tampoco quiero perderte, dijo. Pero vivimos en ciudades diferentes. Tú tienes trabajo en la plataforma, yo... investigación. ¿Cómo podría funcionar esto? La abracé también, aspirando el aroma de su cabello, fresco, con ligeras notas de sal marina. Algo se nos ocurrirá, dije. Tiene que haber una manera. En ese momento entró Stepanich en la habitación. Por supuesto, enseguida se dio cuenta de que algo pasaba. ¿Por qué esas caras largas?, preguntó, dejando sobre la mesa una cesta con setas recién cogidas. ¿Se ha muerto alguien?
Llamaron de la compañía, explicó Vita. Nuestros documentos están listos. Tenemos que decidir cuándo nos vamos. Ah, murmuró Stepanich. ¿Con qué eso era? ¿Y qué han decidido? Nada todavía, respondí. Lo estamos pensando. Stepanich se sentó a la mesa y empezó a revisar las setas, separando las buenas de las que tenían gusanos. Sus movimientos eran metódicos, seguros. «Saben», dijo, sin levantar la vista de su tarea. «Cuando era joven, yo también me enamoré. De una chica de Vladivostok. Yo entonces hacía viajes de 6 meses. Ella me esperaba. Luego regresaba a tierra, estábamos juntos unas semanas, y yo volvía a hacerme a la mar». Levantó la vista y nos miró. «Así estuvimos 35 años. Criamos a 2 hijos. Ahora ella lleva ya 5 años muerta, cáncer. Pero esos 35 años fueron los más felices de mi vida». Guardamos silencio, conmovidos por su historia. En las 2 semanas que habíamos pasado juntos, Stepanich nunca había hablado de su vida personal. «Lo que quiero decir», continuó, «es que la distancia no es una sentencia. Si 2 personas quieren estar juntas, encontrarán la manera. Y si no quieren, ni siquiera vivir bajo el mismo techo ayudará». Se levantó y se acercó a la cocina para poner la tetera. «Piénsenlo», dijo, sin volverse. «Y yo voy a preparar sopa de champiñones para cenar. Nos quedamos solos». La historia de Stepanich nos había hecho ver la situación desde otro ángulo. «Tiene razón, ¿sabes?», dijo Vita. «Si de verdad queremos estar juntos, encontraremos la manera». «Sí», estuve de acuerdo. «La cuestión es si queremos». Me miró fijamente. «Yo quiero», dijo simplemente. «¿Y tú?» «Yo también», respondí. «Más que nada». Nos abrazamos, y en ese abrazo no solo había ternura, sino también determinación. La determinación de no rendirnos, de no permitir que las circunstancias nos separaran. «Entonces pensemos de forma práctica», dijo Vita, cuando nos sentamos a la mesa. «Tu turno de trabajo empieza dentro de una semana, ¿verdad?» «Sí», asentí. «Si la compañía no ha encontrado a alguien que me sustituya». «Y mi trabajo en el laboratorio. En principio puedo hacer la mayoría de los análisis a distancia. Solo tengo que estar allí para los estudios de campo, y ahora han terminado hasta la primavera». «Es decir, que podrías...», empecé a decir. «Irme contigo a Jabarovsk», terminó ella. «Durante un tiempo. Ver cómo funciona». No podía creer lo que oía. Era justo lo que yo soñaba, pero temía proponer. «¿Hablas en serio?», pregunté. «¿Y tu piso en Yuzhno-Sajalinsk? ¿Tus cosas?» «El piso es alquilado», se encogió de hombros Vita. «¿Y las cosas? Bueno, lo más valioso siempre lo llevo conmigo». Lo llevaba. Hasta el naufragio. Sonrió con tristeza. «Ahora casi no tengo nada. Libertad en estado puro». Me eché a reír. Su capacidad para encontrar lo positivo incluso en la situación más difícil era uno de los rasgos que me atraían de ella. «Bien», dije. «Entonces hagamos esto. Iremos a Jabarovsk. Vivirás en mi casa, trabajarás a distancia. Dentro de un mes me iré al turno de trabajo, esta vez es corto, solo 2 semanas. Luego volveré, y decidiremos qué hacer después». «Me parece un buen plan», asintió Vita. «Y después de tu guardia, a lo mejor me escapo a Yuzhno-Sajalinsk para ocuparme del apartamento y las cosas. Y volveré». «Volverás», repetí, y sonó como una promesa. Llamamos a la compañía naviera y les comunicamos que estábamos listos para partir en 2 días. Nos reservaron billetes de avión a Jabarovsk, con escala en Yuzhno-Sajalinsk. Pasamos los 2 días siguientes preparándonos para la partida y despidiéndonos de la bahía Tijaya. Paseamos por todos nuestros lugares favoritos, ayudamos a Stepanich con las tareas de la estación, reunimos las pocas cosas que habíamos tenido tiempo de adquirir. La noche antes de irnos, Stepanich nos preparó una cena de despedida. La mesa estaba repleta de manjares,
Había sopa de champiñones, pescado frito, ensaladas de algas marinas e incluso un pastel de bayas que había horneado especialmente para nosotros. Bueno, jóvenes, dijo, llenando nuestras copas con vino casero. Brindemos por vuestra nueva vida. Que el camino sea fácil y la felicidad duradera. Brindamos y bebimos. El vino era áspero, con un ligero toque ácido y aroma a frutos del bosque. Gracias por todo, Stepanich, dijo Vita, abrazando al viejo marinero. Literalmente nos has salvado la vida. Va, tonterías, se avergonzó él. ¿Qué he hecho yo? Os he dado cobijo, os he alimentado. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, repliqué yo. No cualquiera. Nos has dado algo más que un techo. Nos has dado tiempo y espacio para recuperarnos, para entender lo que sentimos el uno por el otro. Stepanich tosió, visiblemente incómodo por nuestro agradecimiento. Bueno, ya sabéis. Pasad por aquí cuando podáis, dijo. La puerta siempre estará abierta para vosotros. Seguro que sí, prometió Vita. A lo mejor, incluso el verano que viene, cuando empiece la nueva temporada de observación. Os esperaré, asintió Stepanich. Y ahora, comed, antes de que se enfríe todo. La cena se prolongó hasta altas horas de la noche. Hablamos de todo. Del mar, de las ballenas, de la vida en el lejano oriente, de nuestros planes para el futuro. Stepanich nos contó historias de su vida llena de acontecimientos, y nosotros escuchamos, conteniendo la respiración. En un momento dado, sacó una vieja guitarra y cantó varias canciones. Marineras, de pescadores, con un toque salado de aventuras y peligros. Cuando, por fin, subimos a nuestras habitaciones, ya era muy tarde. Yo me tumbé en la cama, y Vita se acurrucó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro. ¿Echarás de menos este lugar?, pregunté, mirando por la ventana, donde se veía el cielo estrellado y la silueta oscura de las rocas. Sí, respondió ella. Es un lugar especial. Aquí yo. Nosotros empezamos de nuevo. Sí, concordé yo. Justo así. Nos quedamos callados, escuchando cómo las olas rompían suavemente en la orilla, cómo el viento susurraba entre las copas de los árboles, cómo en algún lugar a lo lejos chillaba un ave nocturna. ¿Sabes en qué estoy pensando?, dijo Vita al cabo de un rato. ¿En qué? En que a veces hay que perderlo todo para encontrar algo realmente valioso. Me giré hacia ella y vi en sus ojos el reflejo de las estrellas. Tú eres lo más valioso que he encontrado, dije. Y estoy agradecido al destino por ello, incluso si para eso tuvimos que pasar por el infierno. Ella sonrió y me besó. Y en ese beso estaba toda nuestra historia, miedo y esperanza, dolor y alegría, pasado y futuro. Por la mañana, Stepanich nos llevó al aeropuerto de Yuzhno-Sajalinsk. La despedida fue corta, pero emotiva. Nos abrazamos los tres, prometimos escribir y llamar, venir de visita. Cuidaos el uno al otro, dijo Stepanich al final. Y recordad, después de la tormenta siempre llega el arco iris. Asentimos, incapaces de pronunciar una sola palabra por la emoción. El avión despegó, alejándonos de la bahía Tijaya, de ese refugio tranquilo que se había convertido en nuestro segundo hogar. Miré por la ventanilla, observando cómo la isla de Sajalín se hacía cada vez más pequeña, convirtiéndose en una mancha verde y azul en medio del mar. ¿Estás triste?, preguntó Vita, apretando mi mano. Un poco, reconocí. Pero más que triste, estoy emocionado. Empezamos un nuevo capítulo. Sí, sonrió ella. Nuevos horizontes. El avión ganó altura y nos encontramos por encima de las nubes. El sol brillaba en el cielo azul y puro, y sus rayos convertían las nubes en un mar dorado que se extendía hasta el horizonte. Es precioso, dijo Vita, mirando por la ventanilla. Mucho, concordé yo, mirándola a ella.
Ella interceptó mi mirada y se echó a reír. No estás mirando las nubes, observó. Porque tú eres más hermosa que cualquier nube, respondí. Ella se sonrojó y me empujó suavemente en el hombro. Adulador. Simplemente digo lo que pienso. Volábamos sobre las nubes, de la mano, y yo pensaba en lo extraña que es la vida. Hace 2 semanas nos ahogábamos en las heladas aguas del estrecho, sin saber si llegaríamos al día siguiente. Y hoy volamos a Jabárovsk para empezar a vivir juntos. La vida es impredecible. A veces golpea tan fuerte que parece que no vas a poder soportarlo, y a veces te regala momentos de felicidad que te dejan sin aliento. Y nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. Pero una cosa sí sabía con certeza. Pase lo que pase en el futuro, lo superaremos. Porque ya hemos pasado por lo peor que puede ofrecer la vida, y hemos sobrevivido. Nos encontramos el uno al otro en la hora más oscura, y hemos sabido conservar este tesoro encontrado. Y el resto lo construiremos juntos, día tras día, paso a paso, como debe ser para aquellos que reciben una segunda oportunidad. El avión volaba hacia el este, hacia nuevos horizontes, hacia nuestro futuro. Y ese futuro comenzaba ahora mismo.